¿Escucha el Señor nuestras oraciones? ¿De qué manera podemos obtener respuesta? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de las Escrituras. Hoy estamos aprendiendo acerca de la oración y vamos a enfocarnos en el capítulo 1 de Enos. Para la mayoría de las cosas que aportan este tema encontraremos también algunas cosas interesantes dichas por otros profetas vivos y modernos. Yo soy Daniel Ampudia Lazo. Este es el estudio de Ven Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y vamos directo al manual del estudio individual y familiar de Ven Sígueme. Y me gusta mucho algo que hay aquí porque, como siempre les digo, nos sirve leer esto antes de ir a las escrituras y en su estudio individual. También debe ser así porque nos ayuda a saber qué cosas pensar durante la lectura, qué preguntas hacer. Y me gusta, aquí se ofrecen tres excelentes. Vamos a este párrafo que está marcado, dice: las experiencias que tengas con la oración quizá sean menos espectaculares que las de Enos, pero no por eso serán menos significativas. Las siguientes son algunas preguntas para reflexionar mientras estudias Enos 1 del 1 al 17. Ahora, ¿qué cosas tenemos aquí? ¿Qué palabras describen cómo se esforzó Enos al orar? ¿De qué modo cambiaron las oraciones de Enos en los versículos 4 al 11? ¿Y qué puedo aprender de Enos que me ayude a mejorar mis oraciones? Muy bien, vamos armados con estas preguntas a estudiar las escrituras. Y me gusta muchísimo este primer versículo porque leámoslo y les cuento. Dice: he aquí aconteció que yo Enos sabía que mi padre era un varón justo, pues me instruyó en su idioma y también me crió en disciplina y amonestación del Señor, y bendito sea el nombre de mi Dios por ello. Ahora, esta es una linda introducción para hablar de la oración porque están relacionadas. ¿Qué es lo que lleva a Enos a hacer una oración que significó tanto y que sea tan conocida en la cultura de la iglesia? Ahora, aquí vemos tres cosas específicas. Él dice que tuvo un padre que era un varón justo. Ahora, tal vez muchos no puedan decir o me digan: hermano Daniel, pero yo no tengo papá. O mis papás se divorciaron y no lo volví a ver, o se murió, o quién sabe qué cosa. Entonces, no todos podemos decir: yo sabía que mi padre era un varón justo. Entonces, hay algunos que sí. Pero en su ausencia yo puedo tomar dos caminos. Una, puedo asumir las cosas que vamos a aprender para yo ser ese padre justo para mis hijos. O, como les decía, en ausencia de ese padre, yo puedo tomar la responsabilidad yo mismo de hacer estas cosas para mí. Los tres puntos son: me instruyó en su idioma. Esto es la educación secular. Y obviamente nosotros tenemos que proveer a nuestros hijos de educación formal, primaria, secundaria, escuela, colegio, como lo llamen en su país, educación superior donde sea posible, y se nos manda a esforzarnos por ello. Esto es una parte muy, muy importante, y fíjense que va de entrada, va primero. No que las cosas de Dios no sean importantes, sino que esto es muy, muy importante, y es lo primero que se menciona. Ahora, sobre esta educación no hay, creo yo, demasiado que decir porque pienso que la mayoría tenemos claro que es algo por lo que nos debemos esforzar. Ahora, aún sin asistir a una educación formal, hay muchísimas herramientas que yo puedo utilizar para aprender. Como les decía, para aplicarlo a nosotros mismos. Ahora, dos, también me crió en disciplina. Esta parte es muy importante. Cuando hablamos de los grandes mandamientos, Jesús los resume en dos partes: amar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas, y el segundo es semejante: amar al prójimo como a uno mismo. Amar al prójimo, creo que lo hemos hablado varias veces y lo tenemos claro. ¿Cómo es esto de amarse uno mismo? Para mí está relacionado con esto, de ser criado en disciplina. Nosotros tenemos la gran, gran responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos a ser disciplinados.
que ellos tengan responsabilidades, que ellos busquen hacer las cosas de la mejor manera, que sean ordenados. Yo entiendo que no todas las personas tienen las mismas características, a algunos les cuesta más ser ordenados que a otros, pero cuando hablamos de disciplina, si yo me amo a mí mismo, no es me voy a comprar un chocolate. Si yo me amo a mí mismo, yo creo la disciplina, el hábito de leer las escrituras, de aprender formalmente o informalmente, de asegurarme de hacer siempre todas mis oraciones, hablando de la oración, de ser una persona recta, de cumplir con mis responsabilidades. Si yo soy una persona disciplinada, por ejemplo, me baño todos los días. Todas estas cosas se le enseñaron a Enós. Y es muy importante que nuestros hijos y que nosotros mismos aprendamos disciplina, a ser esforzados, a ser trabajadores, a ser empeñosos en buscar siempre lo mejor. Y finalmente, disciplina y amonestación del Señor. Eso quiere decir que aprendemos de las Escrituras, pero también de las enseñanzas de nuestros profetas modernos. Todo lo que corresponde a la amonestación del Señor es su voz, o las cosas que Él ha mandado, que nos ha dicho. Se nos recordó en la conferencia, de parte del presidente Nelson, de hecho fue en el discurso de él, en el discurso final, que debemos estudiar continuamente las palabras que se enseñaron en la conferencia, porque son las palabras del Señor. Todo este preámbulo para decir, todo esto es nuestra base para aprender a orar y para recibir respuesta a nuestras oraciones. Versículo 2. Y os diré de la lucha que tuve ante Dios antes de recibir la remisión de mis pecados. Aquí tenemos otro dato importante. La oración tiene propósito. Enós sabía por qué y para qué iba a orar. Ahora, más adelante se habla de otros puntos interesantes. Dice que lo que él sale a cazar bestias, y aquí vamos a leer, dice: recordé las palabras que frecuentemente había oído a mi padre hablar en cuanto a la vida eterna, el gozo de los santos, y penetraron mi corazón profundamente. Este es otro punto importante, meditar. Ahora, la meditación a veces pensamos que viene después. En este caso vino antes, fue una premisa. Muchas de las grandes revelaciones que se encuentran en las Escrituras indican que antes de ello los profetas estaban meditando. 4. Y mi alma tuvo hambre, y me arrodillé ante mi Hacedor, y clamé a él con potente oración y súplica por mi propia alma. Y clamé a él todo el día, sí, y cuando anocheció, aún elevaba mi voz en alto, hasta que llegó a los cielos. Lindo versículo. Ahora, otra vez, ¿qué aprendemos de él? Mi alma tuvo hambre. Había un potente deseo en su corazón que lo lleva a hacer la oración que él hizo, que fue particularmente larga. 2, me arrodillé. Yo creo que nosotros a veces olvidamos la importancia de hincarnos, de ponernos de rodillas, para elevar nuestra súplica. La oración, especialmente de antes de dormir, debe ser de rodillas. Otro dato, dice que su oración fue potente. Podríamos calificar nosotros cuando estamos buscando respuesta, cuando necesitamos algo, cuando queremos saber algo o saber cómo debemos proceder. ¿Nuestra oración es potente? ¿Es una súplica o es una demanda? Ese es el siguiente punto. Con potente oración y súplica por mi propia alma. Para mí es terrible cuando oramos, y me acuerdo de mis propias oraciones hace mucho tiempo, y lo que hacemos es una lista de peticiones. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto. También esto. Por cierto, pero esto lo quiero así y así y así. Entonces, si nosotros tomamos muy poco tiempo para agradecer y tenemos una lista gigante de cosas que queremos, que demandamos, que exigimos, no vamos a obtener la respuesta de la forma que queremos hasta que nos humillemos ante el Señor.
Ahora, él oró todo el día y cuando anocheció todavía estaba orando. Yo no sé si esto significa literalmente que él se mantuvo de rodillas durante todo el día orando, o si él volvía a la oración constantemente. Realmente no lo sé. La iglesia ha producido varios videos acerca de esto y podemos revisarlo ahí. También esto es una interpretación de las escrituras, por si acaso. Entonces hay ciertos detalles de los que no podemos estar seguros. Ahora, sigamos aprendiendo. Dice el versículo 5 que Enos escucha una voz que le dice: tus pecados te son perdonados y serás bendecido. Esta parte es la culminación a la primera oración, pero él no se queda simplemente en esto. Y yo cuando leía esto me preguntaba, porque José Smith hizo algo similar. Él oró pidiendo por su propia alma. Y no estoy hablando de la primera visión, de la ocasión de la primera visión, sino después, cuando se le aparece el ángel Moroni. Él estaba orando pensando que debía arrepentirse. Él nos estaba haciendo algo similar. Ahora, José describe que él no tenía pecados serios o que no había naturaleza mala en su corazón, pero que él sí tenía algún comportamiento jovial que tal vez no iba de acuerdo con las revelaciones que él había tenido. Yo me imagino a Enos de una forma similar. Él era un hombre bueno orando por el perdón de sus pecados, de sus pecaditos, de sus cosas. Nosotros, para obtener respuesta a nuestras oraciones, tal vez deberíamos empezar por ahí. Ahora, versículo 8, el Señor le responde, perdón, vamos al 9. Ahora bien, sucedió que cuando hube oído estas palabras, empecé a anhelar el bienestar de mis hermanos los nefitas. Por tanto, derramé toda mi alma a Dios por ellos. Esto me pone mucho a pensar en que nuestras oraciones, cuando son enfocadas en nosotros, debería ser por el perdón de nuestros pecados. Y no significa esto que no podemos pedir por otras cosas. Pero fíjense cómo el ejemplo que nos da Enos, él obtiene esto para sí, que es de naturaleza espiritual, y de ahí él pasa a orar por los demás, empieza a orar por su pueblo. Y dice: derramé toda mi alma a Dios por ellos. Otra vez, cuando nosotros queremos obtener respuesta a nuestras oraciones, este es el ejemplo que nos da Enos de cómo él lo hizo. Ahora, uno de mis discursos favoritos de la conferencia fue el primero, que fue Elder Holland, y lo extrañaba mucho. Todo el año pasado no lo pudimos escuchar por causa de su salud quebrantada, delicada. Y vamos a leer algunas de las cosas que él enseñó. Ups, se me movió esto. En su discurso. Y dice: hermanos y hermanas, testifico que Dios escucha cada oración que ofrecemos y responde a cada una de ellas de acuerdo con la senda que Él ha trazado para nuestro perfeccionamiento. Algo importante es que Él testifica, Elder Holland testifica que Dios escucha todas nuestras oraciones. Correctas, incorrectas, pulidas, no tanto. Él escucha todas nuestras oraciones. Ahora, la forma en la que responde dice que va de acuerdo a la senda para nuestro perfeccionamiento. Eso quiere decir que si yo tengo un serio problema y le digo a Dios que me lo quite, si quitarme este problema no le conviene a los designios del Señor para lo que yo puedo llegar a hacer, con el dolor del alma no me lo va a quitar. Jesucristo mismo oró: Padre, si es posible, retira de mí esta copa para que no la tenga que beber. Porque el peso que estaba cargando en ese momento era demasiado. Dios le permitió escoger, pero no le quitó el peso. Jesús podía decidir no hacerlo, pero sabemos que fue obediente y que se sometió en todo al Padre y lo hizo.
pero era necesario. El sufrimiento que él pasó era necesario para toda la humanidad, para toda la creación, de hecho. Entonces, hay ciertas cosas que no se van a quitar. El Elder Holland estaba hablando de que mucha gente oraba por él y por su salud, pero también por la salud de su esposa. Vamos a leer más adelante y vamos a marcar esto para que sepamos que estamos leyendo. Dice: testifico que ambas oraciones fueron escuchadas y respondidas por un Padre Celestial divinamente compasivo, aun cuando las oraciones por Pat no se hayan respondido del modo en que yo pedí. Es por razones solo conocidas por Dios que las oraciones se responden de modo diferente de lo que esperamos, pero les aseguro que son escuchadas y son respondidas de acuerdo con su infinito amor y su tiempo celestial. La esposa del Elder Holland, Pat, como se la llama aquí, falleció, y fue una de las pruebas duras junto al quebranto de la salud del Elder Holland que él tuvo que pasar. Ahora, él dice que aun cuando se oraba con la petición era la misma para ambos, el Señor procedió de forma diferente con cada uno. Y esto es porque nosotros no conocemos el infinito amor de nuestro Padre Celestial y su tiempo celestial. No deberíamos desalentarnos si pedimos por cosas que no se dan. No deberíamos pensar que Dios no nos escucha si no contesta de la forma en la que queremos. Ahora, más adelante, Elder Holland también habla de que si nosotros, y deberíamos leerlo porque es lindo, voy a marcar, dice: si no pedimos impropiamente, no hay límites en cuanto a cuándo, dónde, ni sobre qué debemos orar. De acuerdo con las revelaciones, hemos de orar en todo tiempo. Ahora, me gusta que más adelante Elder Holland habla de otras cosas también, como que debemos orar de forma hablada, vocal. Siempre que estemos solos y que sea prudente, debemos orar hablando, no solamente pensando. Obviamente cuando estamos en público, si la oración es para todos, lo decimos hablado para que todos los escuchen, pero cuando estamos solos es un buen ejercicio arrodillarse y orar vocalmente en secreto. Ok, hemos visto algunas de estas cosas y tal vez lo único que falta añadir es Alma capítulo 34, que es uno de mis capítulos favoritos de todo el libro de Mormón. Y algo que me gusta bastante aquí es que después que Amulek, estas son palabras de Amulek por si acaso, compañero de misión de alma, después que él enseña bastante acerca de la expiación, la gran expiación de Jesucristo, y enseña que debemos humillarnos ante Él, tener fe, arrepentirnos, humillarnos ante Él y clamar. Y dice: clamen por sus familias, clamen por sus campos, por sus ovejas, clamen por sus enemigos. No, con otras palabras, oren por todo, oren en todo tiempo, oren por todas las cosas. Pero después de eso da un último consejo, versículo 28. Y aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo, porque si después de haber hecho todas estas cosas, volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano. Y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Mis queridos hermanos y hermanas, según lo que hemos aprendido aquí, muchas cosas acerca de la oración que deberíamos implementar para que nuestras oraciones sean mejores. Desde estudiar más, aprender más, tanto de las cosas formales como de las cosas del Señor, pasando por ser disciplinados, trabajadores, esforzados.
de hacer todas estas cosas, tenemos que sumar para que nuestra oración sea escuchada, para que sea potente, para que sea sincera, cuidar de los demás, visitar al enfermo, al afligido, dar de nuestros bienes si los tenemos, si no nuestra oración es en vano, mis queridos hermanos y hermanas. Dios escucha nuestras oraciones. Él contesta nuestras oraciones. Si no es lo que nosotros queremos, finalmente todo será para nuestro bien. Todos vamos a librarnos de todas las cosas difíciles. Y eso no significa que vamos a vivir de forma miserable. En esta vida estamos para tener gozo. Ese es el propósito de nuestra creación. A aprender a orar mejor y a escuchar cuál es la respuesta del Señor, vamos a encontrar mayor felicidad. Conmigo será hasta la próxima. Chao. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente. Si fue de beneficio para ti, compártelo con alguien más. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio.